Me gustaría que profundizáramos en el azúcar, que es algo que hemos tocado por encima. Yo he crecido y me he criado con el discurso de las grasas son malas y te engordan y el azúcar te da energía, ¿no? Siempre me he criado en una familia donde siempre ha habido azúcar, donde he consumido mucho azúcar, donde he sentido épocas de verdadera adicción al azúcar sin ser consciente, hasta que luego lo he remediado, hasta que he conseguido tener una relación sana, creo, con el azúcar. Eso creo. Pero a medio o largo plazo, ¿qué enfermedades o qué problemas puede acarrear el consumo de azúcar en términos ya normales, ¿no? Del azúcar. Porque todo el mundo, a la gente le hablas normalmente de, oye, tú tomas mucho azúcar, ¿no? Yo le echo 2 cucharadas al café. Eso es lo típico, ¿no? O sea, se concibe como el consumo de azúcar, el azúcar blanco en sobrecito que se consume directamente, pero el azúcar está presente en todos lados al final, ¿no? Entonces, ¿qué problemas nos trae como sociedad y como individuos el consumo de azúcar? Eso es como el que le dices, ¿tú eres alcohólico? No, yo solo me bebo 2 whisky al día. Eso es lo que yo escucho cuando alguien dice, yo solo le echo 2 cucharadas de azúcar al café. Hay personas a las cuales el marisco les da placer y salud, que somos la mayoría. Hay personas a las cuales el marisco los mata porque son alérgicos. Y hay personas a las cuales el marisco los enferma, aunque no los mata, porque tienen algún grado de intolerancia, ¿no? Eso responde a la inmunoglobulina E, que así se llama, y cuando, bueno, tienes esa mala suerte, pues no puedes consumir ciertas cosas porque a ti personalmente te hacen daño. Todos tenemos un grado mayor o menor de intolerancia al azúcar, ¿no? Porque continuadamente en el tiempo genera resistencia a la insulina. El azúcar como combustible para el cerebro, aunque muchos siguen sosteniendo que el azúcar es el combustible del cerebro, eso lo único que denota es que no conocen el cerebro. Porque el azúcar puede servir de combustible al cerebro, pero es un combustible ineficiente. Y es un combustible muy fácilmente oxidable. Yo no le daría al cerebro, cuando las cetonas son un combustible óptimo. El beta-hidroxibutirato es sin duda el mejor combustible para el cerebro y el que permite que tu cerebro esté en óptimas condiciones. Por eso, después de un atracón de azúcar, uno no puede pensar igual que después de 4 días de ayuno. Cualquiera que haya hecho 4 o 5 días de ayuno te va a decir que su mente está como en esteroides. O sea, es brillante como uno tiene la mente cuando uno está en cetosis y se acostumbra a eso, ¿verdad? Y sin embargo, muchos siguen pensando que el azúcar es bueno para el cerebro. Muchos siguen dándose atracones de azúcar simplemente porque van a ir al gimnasio y piensan que la van a quemar, o porque van a hacer un maratón y piensan que ahí se deshacen de ella. Y no es lo mismo la energía del azúcar que la sangre que deja por el camino la obtención de esa energía. Y el azúcar afecta a todos los niveles. Aparte de que causa adicción, que de eso no hay duda. Que dude de que el azúcar causa adicción, literalmente, ¿qué más vas a discutir con él si es algo tan obvio y que está tan demostrado, tanto en ratas como en humanos? Pero cuando uno entiende no solo que causa adicción, sino que a nivel cerebral es un desastre, por lo que hablábamos antes, porque genera resistencia a la insulina en el cerebro, eso altera la disponibilidad de glucosa neuronal y eso al final termina siendo un desastre. Además, que influye en ese factor neurotrófico derivado del cerebro del que depende el aprendizaje y la memoria. Y no contentos con eso, es ineficiente. ¿Cuántos no han tenido esas subidas y bajadas de azúcar durante el día que son un desastre de energía? A eso súmale los problemas de hiperinsulinemia en el páncreas. A eso únele el hígado graso. Porque realmente hablamos de azúcar como una sustancia, pero son muchas sustancias. No es lo mismo la glucosa que la sacarosa, que el jarabe de maíz alto en fructosa o que la fructosa libre. Hay formas de glucosa como, por ejemplo, el que la industria de la bebida, de los refrescos, incluyó en esas bebidas, en esos refrescos que todos conocemos, la Coca-Cola, la Pepsi, todo el Sprite, todos estos, por mucho tiempo tuvieron glucosa, o sea, azúcar común, de caña, hasta que Rusia empezó a subir los precios del azúcar de caña y lo cambiaron por jarabe de maíz alto en fructosa, que todo el mundo sabe que para muchas personas genera hígado graso y toxicidad hepática. Y eso es lo que ha generado una epidemia de sobrepeso y de obesidad, porque cuando tú promueves la resistencia a la insulina, eso acarrea que tu cuerpo no puede utilizar la glucosa. Depende de la insulina para que la glucosa haga su función. Mientras que con la acetona no depende de insulina, no depende de ningún transportador, no depende de que nadie te abra la puerta. Con lo cual es infinitamente más eficiente. Por eso todos nacemos en cetosis.
Y por eso la cetosis es el estado óptimo del ser humano. Y el que no entienda eso es que todavía no ha entendido la fisiología humana. Y lamentablemente son demasiados, porque esa resistencia de la que yo te hablaba al principio afecta no solo a la ciencia, sino que muchos son tan adictos al azúcar que eso les impide reconocer que el azúcar es mala para la salud, porque eso les supondría renunciar a esa adicción. Y las adicciones son adicciones por algo. Y tampoco funciona decirle a la gente, como muchos científicos, entre comillas, porque para mí no son científicos, son idiotas. El científico que recomiende moderación con algo que causa adicción no entiende lo que es la adicción. Tú no puedes decirle a alguien que es adicto a algo, toma menos de ese algo. Tú no puedes decirle a un alcohólico, bebe menos. Tómate solo una copita. O un shot de tequila. No, es alcohólico. ¿Qué hace un alcohólico? Pues se va a Alcohólicos Anónimos. ¿Qué hace? Deja de beber ese día. Porque no puede, porque es adicto. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien? Otra cosa que puedas hacerlo. Hay gente que se puede beber solo un trago y no... Sí, pero tu recomendación como profesional o como científico no puede ser esa. Hay gente que puede controlar el azúcar y tener una relación como la que tú has dicho que tienes con el azúcar. Sí, fantástica. Yo la tengo también. Yo puedo tomar una cucharada de un brownie, disfrutarlo y saber que la segunda cucharada sabe a lo mismo. Y que la que daña es de la segunda en adelante. Nadie es diabético por la primera cucharada del pastel. Nadie es gordo por la primera cucharada del brownie. Nadie. Todo el mundo lo es por la segunda, tercera y cuarta cucharada. Luego, ¿qué malo tiene si tienes ese control de hacerlo? Ahora, mi recomendación no va a ser nunca, come poco. Si tienes adicción, mi recomendación es déjalo. Y luego ya veremos si puedes o no puedes hacerlo. Pero no puedo recomendarte moderación. Es lo mismo que si le dices a una persona con depresión, no, hombre, sé feliz. Deprímete solo un poquito. ¿Por qué te agarras a esa depresión tan grande? Poquito. No, hombre. Hay que ser consciente del problema que tenemos a nivel mundial con el azúcar. Si el azúcar es, como muchos defienden, la responsable del 70% de enfermedades modernas, directa o indirectamente, ¿cómo vas a recomendar moderación? Los gobiernos tendrían que estar realmente trabajando para regularla, igual que regularon el tabaco y el hábito de fumar, igual que regularon el alcohol. Porque el azúcar causa más enfermedad y muerte que todas las demás drogas juntas. En función del país, la gente que consume drogas tal cual conocemos y tal cual reconocemos las drogas son entre el 1 y el 10% de la población. Insisto, en función del país. El azúcar la consume el 100% de la población. Y las enfermedades modernas coinciden sospechosamente con la introducción del azúcar y, como tú bien decías al principio, con la criminalización de las grasas que se dio en los años 60. Y hoy sabemos, a ciencia cierta, porque son documentos que descubrió Anna Haddock Connor y publicó en el New York Times en 2016, y luego Ian Leslie lo publicó en The Times. La industria del azúcar pagó a científicos en la época de los 60 para culpar a las grasas de lo que estaba causando el azúcar. Y eso ya es evidente. Ahí están los documentos, que fueron documentos internos que descubrió esta investigación, y Anna Haddock Connor tuvo la valentía de publicarlo en ese artículo brillante del New York Times, que ya tiene casi 10 años y que cambió la visión de muchos de nosotros hacia la enfermedad. El azúcar es la principal causa de enfermedad. Y si nosotros tuviéramos que hacer una cosa y solo una, sería controlar nuestra ingesta de azúcar o eliminarla por completo. Y si nosotros queremos tener una misión en la vida, enseñemos a nuestros hijos desde bien jóvenes los daños que le puede causar el azúcar. Yo lo hice con mis hijos. Mi hija tiene 4 años, mi hijo tiene 6 y medio, y los dos entienden perfectamente eso. Los dos pueden ir a un cumpleaños y saber que si prueban algo es solo probarlo, pero ellos mismos desarrollan la responsabilidad. Un niño no es tonto, a veces los tontos somos nosotros por subestimarlos. Si nosotros trabajamos activamente en poner el azúcar en su lugar, no hay industria que nos siga metiendo el azúcar por los ojos, en la comida, escondida y en cada bocado que damos para seguir haciéndonos adictivos. Nosotros tenemos el poder, no la industria, pero el poder lo da el conocimiento. Y después de tener el conocimiento, que lo que uno hace simplemente viendo esto y despertando esa curiosidad, viene la ejecución. Dicen que la información es poder. La ejecución de esa información es lo que da el poder. Y ejecutar, el dejar el azúcar a un lado, no es fácil, pero ninguna de las cosas que merecen la pena en la vida lo son. Ser un buen padre no es fácil. Ser un buen esposo no es fácil. Ser un buen hombre, una buena mujer, no es fácil, pero merece la pena. ¿Darías algún tip en particular para luchar contra esos cravings, esos antojos del azúcar? O no sé si es aplicable a cualquier
a las ganas de fumar a alguien que lo está dejando, por ejemplo? Pues mira, yo doy 3 siempre. En la conferencia a mí me gusta dar 3 formas de dejar el azúcar. Primero, pensar que el azúcar solo te da 5 segundos de placer. 5 y solo 5, porque el placer te lo da en la boca, ¿verdad? Cuando te lo tragas, no va el brownie por aquí y tú vas diciendo, qué rico el brownie. El placer te lo dio en la boca. En la boca dura 5 segundos hasta que te lo tragas. Y si uno piensa que esos 5 segundos de placer en la lengua, porque si el otro 99% de tu cuerpo pudiera hablar, te diría, cabrón, ¿cómo me haces esto? Solo para darle placer a la lengua, que es la única que se beneficia de eso, ¿no? ¿Qué pasa con el 99% restante del cuerpo? Pues si solo son 5 segundos de placer sobre el 1% de mi cuerpo, ¿qué hago echando a la borda o echando por la borda mi vida, mi autoestima, mi figura, mi salud, mi longevidad, a cambio de 5 cochinos segundos de placer? ¿Qué trato es ese? Tan ridículo. Tú imagínate que te pones a una fila, que ve un montón de gente. ¿Y qué es esta fila, señora? No, ahí te regalan 1.000 euros. Ah, coño, me pongo en la fila. Y cuando llego al primero de la fila, me dan 1.000 euros. Yo me voy con mis 1.000 euros feliz. Y cuando voy a salir del sitio, me quitan los 1.000 euros y me dan una patada en el culo y me echan de allí. ¿Te volverías a poner en la fila? No. ¿Te engañaron? Te quisieron dar una cosa, te hiciste la ilusión y luego te la quitaron. Ya no te pones en la fila, ya te diste cuenta del engaño. Bueno, pues la gente se mete la cucharada de azúcar en la boca. ¡Ay, qué rico! Te lo tragas, el placer se va y te mete otra cucharada para otra vez el mismo engaño. No es trato. Luego, cuando te das cuenta de que son solo 5 segundos de placer, no hay más. Y que decir que no, realmente no son más de 5 segundos, de decir no, y acordarte de esto, en realidad solo son 5 segundos. O de falso placer que te va a perjudicar, o de willpower o de fuerza de voluntad de decir no. Entonces, si uno aprende a decir no, sabiendo que solo son 5 segundos, es mucho más fácil.